Europa. Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático. Es el segundo continente más pequeño en términos de superficie y abarca 10.530.751.000 kilómetros cuadrados o el 2% de la superficie del mundo y alrededor de 6,8% del total de las tierras emergidas. El primer país del que hablaré es Albania. Es un país situado en el suroeste de Europa, limita con Montenegro al noroeste, con Kosovo al noreste, con la República de Macedonia al este y con Grecia por el sur y el sureste. Su capital es Tirana y la ciudad más poblada. El país cuenta con una población de 3.038.594 habitantes, inferior a la de Honduras, que oscila casi en 9 millones de habitantes, y el gentilicio es albanés o albanés. La división territorial se divide en 12 condados que se subdividen en 36 distritos y la extensión territorial es de 28.748 kilómetros cuadrados, que también es inferior a la de Honduras. Aquí se pueden apreciar los 12 condados en los que se subdivide y se divide el país. Su forma de gobierno es una república parlamentaria. El actual presidente es Ilir Meta y el primer ministro es Edi Rama, que se pueden apreciar en la fotografía. La composición del legislativo es el Parlamento de Albania y sus principales partidos políticos son el Partido Comunista de Albania, Partido del Trabajo de Albania, Partido Democrático de Albania y Partido Socialista de Albania. En términos de economía, el PIB per cápita es de 4.147, es casi igual que el de Honduras. La moneda es el EC, los principales productos de exportación son los textiles y calzados, minerales, metálicos, petróleo bruto, legumbres y frutas. Su mercado laboral es Italia, Grecia, China, Turquía y Alemania. También se puede apreciar que el PIB per cápita es inferior al de Honduras, que es de 11.926.000 millones, que el de Honduras es el doble de este. El país utiliza energía eléctrica y en cuanto a abonados de internet, sí tiene mayor número de habitantes que en Honduras, siendo este 242.870 y el de Honduras siendo 197.000 personas. El idioma oficial es el albanés, idioma que es originario del país. La religión, hay Islam y la Iglesia Ortodoxa y también el catolicismo. En cuanto a minorías étnicas están la griega, la rumana y macedonia eslava. Un poco de historia de Albania. Su situación histórica ha sido bastante compleja, pues siempre ha estado invadida por alguna potencia de la región, exceptuando un pequeño periodo anterior al 1479, en el cual Albania, bajo el liderazgo del que hoy es el héroe nacional, George Kastrioti, conocido como Skenderbeg, hasta que el 28 de noviembre de 1912 consiguió definitivamente su independencia del Imperio Otomano. Esta independencia solo se vio interrumpida desde 1939 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, durante el cual se vio invadido por Italia y después Alemania, y finalizaría con la liberación del país por parte de los partisanos que militaban en el Partido del Trabajo Comunista. Durante el gobierno comunista de Enver Hoxha, que murió en 1985, Albania tuvo el régimen más férreo de todas las dictaduras de la época y el más aislado, ya que rompió relaciones con la República Federativa Popular de Yugoslavia de Tito, la Unión Rusa de Sociedades Soviéticas revisionista de Khrushchev y la República Popular de China posterior a la Revolución Cultural, al considerarlos demasiados liberales. El régimen comunista cayó finalmente en 1992 con la celebración de las primeras elecciones pluripartidarias reales, y con él el país ha tratado de abrirse más al exterior, intentando adaptarse a las corrientes actuales, en este caso la democratización del país y la pertenencia a organizaciones internacionales. Uno de los hechos más significativos de la situación
política en Albania fue la llamada crisis de las pirámides, que tuvo lugar en 1997, perdón, y que fue casi una guerra civil. Ella se produjo debido a que durante el gobierno de Sali Berisha se habían establecido una serie de fondos que prometían unas ganancias muy altas en poco tiempo, por lo que mucha gente hipotecó sus escasas propiedades para lograr estos beneficios. Sin embargo, de la noche a la mañana el sistema se vino abajo y más de 1 millón de personas se quedaron en la más absoluta miseria, provocando revoluciones en todo el país que acabaron con la práctica de solución del ejército y la policía, por lo que la población accedió a los almacenes de armamento y se hizo con fusiles de asalto y tanques. Desde entonces el país ha sufrido muchos altibajos, especialmente en lo que a su nivel político se refiere, pues los gobiernos que han habido hasta la fecha siempre han tenido algún tipo de problema, especialmente en cuanto a acusaciones de corrupción a gran escala o a manejo de votos en las elecciones. Sin embargo, gracias al especial apoyo de la Unión Europea y de la OCE, en los últimos años se han logrado avances significativos en el país en su intento por convertirlo en un país mucho más legal, transparente y democrático. El segundo país es Austria. Austria limita con la República Checa y Alemania al norte, Eslovaquia y Hungría al este, Eslovenia e Italia al sur y Suiza y Liechtenstein al oeste. Austria no tiene salida al mar. Su capital es Viena. Austria cuenta con una población de 3.500.000 habitantes, inferior a la de Honduras. Honduras es más del doble y el gentilicio es austriaco. La división territorial se divide en 9 estados que se subdividen en distritos. En el mapa se puede observar los 9 estados y tiene una extensión territorial de 83.871 kilómetros cuadrados, que es muchísimo menor a la de Honduras. Su forma de gobierno es una república federal parlamentaria. El mandatario es el presidente Alexander Van der Bellen y el canciller federal es Sebastian Kurz. La composición de legislativa es el Parlamento de Austria y sus principales fuerzas políticas son el Partido Popular Austriaco, Partido Socialdemócrata de Austria y Partido Liberal de Austria. En términos de economía, su moneda es el euro, un PIB per cápita muy, muy elevado en comparación al de Honduras, 44.177 millones, perdón, dólares. Sus principales productos de exportación son vehículos, metales, cartón y papel, productos químicos, textiles y alimentos. Y estas exportaciones van principalmente a Alemania, Suiza, Italia y Países Bajos. Se puede observar que el PIB de Austria es muchísimo más elevado que el de Honduras. Muchísimo, muchísimo, casi 20 veces más, muchísimo más de eso, lo que significa que el país está en muy buenas condiciones y que el PIB per cápita también está en buenas condiciones, lo que significa que sus habitantes tienen una buena calidad de vida. El país hace uso de la energía eléctrica y de la energía renovable. 2 millones de su población, de hecho la mayoría de la población tiene acceso a Internet. En cambio en Honduras está por debajo de esto. El idioma es el alemán oficial. Existen minorías que hablan esloveno, húngaro y croata. La religión es el catolicismo, en su mayoría musulmanes y ortodoxos. Las minorías étnicas son serbios, eslovenos y croatas. Bueno, un poco de historia. Austria desde 2008 estuvo gobernada por una coalición del Partido Socialdemócrata liderado por el canciller Werner Faymann y del centro derechista Partido del Pueblo. Las recientes políticas de austeridad están reduciendo el estado de bienestar, el tiempo que agravan los problemas de estancamiento económico y aumento del paro juvenil, lo que está fomentando el crecimiento de los partidos de extrema derecha en las elecciones. La muerte del principal líder extremista George Haider no ha reducido la fuerza electoral de sus posiciones. Hace 2 años, bajo el gobierno de Werner Faymann, ha reducido los impuestos sobre la renta, que eran muy altos, para estimular la inversión productiva. Se ha procurado unificar a la clase política y se ha proporcionado un mayor gasto público a la educación, a la investigación y a las infraestructuras. Además que se ha elevado el salario mínimo a 1.000 euros mensuales y la pensión mínima a 726 euros. También se han establecido una serie de reformas sociales en la que respeta las leyes matrimoniales y de divorcios.
Se ha intensificado la lucha contra la migración ilegal, se ha sistematizado la burocracia austriaca, asimismo se ha establecido una reforma electoral y diversas reformas constitucionales. En política internacional es el primer gobierno austriaco que se pronuncia a favor de la entrada de Turquía en la Unión Europea, lo que significa que este gobierno ha hecho muchísimo por el país y lo ha elevado. El otro país es Bulgaria. Bulgaria limita con Rumania al norte, separados en gran parte por el Danubio, Serbia y la República de Macedonia al este, y con Grecia y Turquía al sur. El Mar Negro se encuentra ubicado al este del país. Su capital es Sofía. El país cuenta con una población de 7.153.784 habitantes, inferior a la de Honduras, casi por 2 millones. Honduras tiene más. Y el gentilicio es el búlgaro. La división territorial se divide en 28 provincias, todas llevan el nombre de su capital. Su extensión territorial es de 110.879, es inferior a la de Honduras. La de Honduras es 2 veces mayor que esta. Su forma de gobierno es una república parlamentaria. El presidente es Rumen Radev y el primer ministro es Boyko Borisov. La composición del legislativo es una Asamblea Nacional de Bulgaria y sus principales fuerzas políticas son el Partido Popular Europeo, Partido Socialista Búlgaro y Alternativa por el Renacimiento Búlgaro. En economía, su moneda es el lev búlgaro, tiene un PIB per cápita de 7.351, no es un PIB bastante elevado para el PIB que tiene el país y no es tan elevado en comparación al de Honduras. Principales productos de exportación son ropas, calzados, hierro, acero, máquinas y equipamientos de combustibles. El mercado laboral es Alemania, Rumania, Italia, Turquía, Grecia, Bélgica y Francia. El PIB per cápita es casi 2 veces mayor que el de Honduras. Sin embargo, el Producto Interno Bruto es mayor 2 veces que el de Honduras, el PIB per cápita también, pero no es un PIB per cápita tan elevado. Usan energía eléctrica y energía nuclear y 1.614.000 de personas tienen acceso a Internet, que es muchísimo más que en Honduras. El idioma oficial es el búlgaro, aunque existen minorías que hablan esloveno y turco. La religión es la cristiana ortodoxa, musulmanes y católicos. Las minorías étnicas están los turcos, los gagausios, romani y gitanos. Un poco de actualidad y de historia. Como otros antiguos países socialistas de Europa Oriental, Bulgaria encontró la transición al capitalismo más costosa de lo esperado, ya que el del gobierno de la Unión de Fuerzas Democráticas privatizó la tierra y las empresas estatales, pero las medidas económicas provocaron un ascenso del desempleo y la falta de competitividad. Los socialistas aprovecharon el descontento y en 1995 el socialista Sam Bidenov ganaba las elecciones, pero el nuevo gobierno no pudo frenar la crisis económica y la inflación se disparó. Además que la incompetencia gubernamental provocó la bancarrota de la mayoría de los bancos búlgaros. Sin embargo, desde 2015 el gobierno ha sacado adelante varias reformas legislativas en los sistemas de pensiones, salud y educación. En julio del 2016, el Parlamento aprobó un paquete de reformas judiciales, aumentando la autonomía de los tribunales y la descentralización de parte del Ministerio Fiscal. Esta reforma trata de responder a las demandas del electorado de una mayor transparencia y eficacia de la administración pública. La amalgama de fuerzas políticas, ideológicas e intereses enfrentados dificulta la gobernabilidad del país. La coalición del gobierno trata de superar estas diferencias asumiendo un ideario proeuropeo y reformista, centrándose en las políticas pragmáticas de la aceleración del comercio. España. España limita con Francia y con Andorra al norte, con Portugal al oeste y con el territorio británico de Gibraltar al sur. Su capital es Madrid. El país cuenta con una población de 46.468.102 habitantes, muchísimo mayor a la de Honduras, y el gentilicio es español. La división territorial se divide en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas que se subdividen en 50 provincias.
Su extensión territorial es de 505.370 kilómetros cuadrados, es muchísimo mayor a la de Honduras. La forma de gobierno es una república parlamentaria, el presidente actual es Mariano Rajoy y el rey Felipe VI. La composición del legislativo son Cortes Generales y las principales fuerzas políticas son el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos y Partido de la Ciudadanía. El PIB per cápita es muchísimo más elevado que el de Honduras, sin embargo no es de los mejores de Europa, es de 26.528 euros, su moneda es el euro, principales productos de exportación es la maquinaria, automóviles, industria naval, productos químicos, confecciones y alimentos. El mercado laboral es la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Mercosur y Estados Unidos. Se puede ver que el PIB per cápita es muchísimo más elevado que el de Honduras, por lo que el PIB per cápita debería de ser más elevado, ya que el Producto Interno Bruto es muchísimo, es de 1 billón de dólares, entonces es bastante elevado. Hacen utilización de energía fósil, del petróleo, gas natural, energía nuclear y renovable. 13 millones de su población hacen uso de Internet, que es muchísimo más que en Honduras. El idioma español oficial, otros también como el catalán y gallego. La religión es el catolicismo, protestantes y musulmanes. Las minorías étnicas son los gitanos e inmigrantes de muchos países de Europa y de América. Eh, un poco de actualidad. En el siglo XX comenzó una gran crisis económica y la subsiguiente inestabilidad política. Hubo un paréntesis de prosperidad comercial propiciado por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, pero la sucesión de crisis gubernamentales, la marcha desfavorable de la Guerra del Rif, que se agudizó como consecuencia de la oposición tribal autóctona, el protectorado español de Marruecos, la agitación social y el descontento de parte del ejército desembocan en el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923. Ya para el siglo XXI empezó con los efectos de los ataques terroristas del 11S en los Estados Unidos, que provocaron que España apoyara las intervenciones militares estadounidenses en Afganistán en 2001, en Irak en 2003. La ONU Esta última se realizó sin bien el apoyo de la ONU y pese a recibir múltiples manifestaciones en contra por parte de la opinión pública española y mundial. En el 2002, el euro entró en circulación en España y en otros 11 países que conformaban la eurozona, sustituyendo a la peseta y a las respectivas monedas nacionales. Este cambio monetario provocó la subida encubierta de los precios. Entre 1994 y 2007 se produjo una importante expansión de la economía española, basada fundamentalmente en el sector de la construcción. A finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, España recibió una gran cantidad de inmigrantes de países latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú y República Dominicana, así como de diferentes zonas de África, Asia y Europa. El fuerte crecimiento económico de tipo expansivo que presentó el país desde 1993 requirió una gran cantidad de mano de obra. En marzo del 2004 se produjeron en Madrid los atentados del 11M, el mayor atentado terrorista de la historia de España, que provocó la muerte de 192 personas y cerca de 1.500 heridos. Se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes en hora punta de la mañana en la red ferroviaria de cercanías de Madrid. Los ataques fueron reivindicados por la organización terrorista islámica Al-Qaeda. La consternación social ante los atentados y ante la discutida reacción del gobierno causó una enorme movilización popular en la que 11 millones de ciudadanos se manifestaron por las calles de casi todas las ciudades del país. Ante la difícil situación económica se celebraron elecciones generales anticipadas en 2011 en las que el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta y Mariano Rajoy fue investido presidente del gobierno. Rajoy tuvo que afrontar una situación económica y social particularmente difícil, tensiones territoriales en Cataluña y un creciente descrédito de la clase política. Georgia. Si bien geográficamente su territorio es clasificado como euroasiático como asiático, comparte fronteras con Rusia al norte, con Turquía y Armenia al sur y con Azerbaiyán al sudeste.
Su capital es Tiflis. El país cuenta con una población de 3.719.000 habitantes, muchísimo menor a la de Honduras, y su gentilicio es georgiano o georgiano. Su división territorial se divide en 9 y una ciudad y 2 repúblicas autónomas que se subdividen en 69 distritos. Tiene una extensión territorial de 69.700 kilómetros cuadrados, que es muchísimo menor a la de Honduras. La reforma, la forma de gobierno es una república semipresidencialista. El actual presidente es Georgi Margvelashvili y el primer ministro es Georgi Virikashvili. La composición del legislativo es el Parlamento de Georgia y sus principales fuerzas políticas son el Partido Comunista Unificado de Georgia y Consejo Nacional Unido. El PIB per cápita es de 3.854, es casi igual que el de Honduras. La moneda es el lari. Los principales productos de exportación son los vehículos, fertilizantes, nueces, oro y mineral de cobre. Y su mercado laboral es Azerbaiyán, Turquía, Armenia, Kazajistán, Ucrania, Estados Unidos, Canadá y Bulgaria. El PIB per cápita es inferior al de Honduras. El de Honduras es de 24.000 millones y el de Georgia es de 14.000 millones. Hacen uso de energía fósil, gas natural, energía nuclear y renovable. Y de hecho, mucho más habitantes tienen acceso a Internet, mucho más que los de Honduras, más del medio millón, y en Honduras solo apenas 200.000. El idioma oficial es el georgiano y el ruso. La religión es el cristianismo, iglesia ortodoxa, y las minorías étnicas son azeríes, mingrelianos, esvan y las. Un poco de historia: el 9 de abril de 1991, poco antes de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas de Rusia, Georgia declaró su independencia. El 26 de mayo de ese año, Viad Gamsajurdia fue electo como el primer presidente de la Georgia independiente. No obstante, este fue depuesto mediante un sangriento golpe de Estado entre el 22 de diciembre de 1991 y el 6 de enero de 1992. Más de 250.000 georgianos fueron étnicamente depurados de Abjasia por separatistas abazos y voluntarios narcocáusicos, en su mayoría chechenos, entre 1992 y 1993. Muchas familias osetias fueron forzadas a ser abandonadas de sus hogares en la región de Borjomi y fueron desplazadas hacia Rusia. En 2003, Shevardnadze fue depuesto por un golpe pacífico y sin derramamiento de sangre, conocido como la Revolución de las Rosas, que fue liderada por los miembros fundadores y líderes del partido mayoritario, Saakashvili, quien tomó posesión como presidente de Georgia el 25 de enero del 2004, prometió restaurar la integridad territorial nacional, revertir los efectos de la limpieza étnica y el retorno de los refugiados a sus hogares. El 8 de agosto de 2008, las Fuerzas Armadas de Georgia respondieron con el fuego a las tropas rusas incursionadas días antes al territorio georgiano en la región de Samachavlo, erróneamente llamado como Osetia del Sur. Italia. Italia limita al norte con Suiza y Austria al este, con Eslovenia y el mar Adriático, al sur con el mar Mediterráneo, occidente con el mar Tirrenio, al mar Ligure y el mar Mediterráneo, y al noroccidente con Francia. Su capital y ciudad más poblada es Roma. Italia cuenta con una población de 60.665.551 habitantes, muchísimo mayor que la de Honduras, y su gentilicio es italiano. Su división territorial se divide en 5 grandes áreas geopolíticas y en 20 regiones administrativas. Su extensión territorial es de 1.338 kilómetros, que es un poco más mayor a la de Honduras. Su forma de gobierno es la República Parlamentaria Presidencialista. El actual presidente es Sergio Mattarella y el presidente del Consejo de Ministros es Paolo Gentiloni.
La composición del legislativo es el Parlamento de la República Italiana y sus principales fuerzas políticas son Movimiento 5 Estrellas, Partido Demócrata, Liga Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia. El PIB per cápita es de 38.161 dólares, muchísimo más que la de Honduras. La moneda es el euro. Principales productos de exportación son los textiles y ropas, máquinas industriales, vehículos a motor, equipamiento de transporte. Su mercado laboral es la Unión Europea, Alemania, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón. Su PIB per cápita es muchísimo, muchísimo más elevado que el de Honduras y eso responde al PIB per cápita también. Y es difícil comparar un país europeo miembro de la Unión Europea con un país como el nuestro. Hacen uso de energía eléctrica y renovable y 14, casi 15 millones de personas tienen acceso a Internet, que es muchísimo más que en Honduras, pero también esto tiene que ver al número de habitantes que poseen los países, ya que en Italia hay muchísimos más habitantes que en Honduras. El idioma oficial es el italiano, la religión es catolicismo en su mayoría y las minorías étnicas serían los friulanos, ardos y alhuer. Italia se convirtió en república después de un plebiscito realizado el 2 de junio de 1946. En esta oportunidad por primera vez las mujeres pudieron votar. En el 2008 el país fue víctima de la recesión. Hasta el 2015 sufrió 42 meses de recesión económica. La crisis económica fue uno de los principales factores que hicieron que Berlusconi renunciara en 2011. Italia fue afectada por la crisis migratoria europea en 2015 debido a que se convirtió en el punto de entrada y principal destino para la mayoría de los buscadores de asilo en la Unión Europea. El país recibió sobre medio millón de refugiados, causando gran repudio en la población y un surgimiento hacia el apoyo de los partidos de extrema derecha y euroescépticos basados en el Brexit. El otro país es Reino Unido. Limita al norte, al este con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con el Canal de la Mancha y al oeste con el Mar de Irlanda. Su capital es Londres, es la más poblada también, tiene 65.217.975 habitantes, muchísimo más que Honduras. Gentilicio es británico, británica. La división territorial está compuesta de 4 países, Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, que estos se subdividen en regiones cada uno. Su extensión territorial es un poco mayor a la de Honduras, que es de 242.495 kilómetros cuadrados. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria unitaria. Actualmente el primer ministro es Theresa May y la reina Isabel II, que la primera ministra Theresa May es la que se hizo cargo de todo lo ocurrido después de que el primer ministro Cameron renunciara por la salida del Brexit, que ha sido uno de los recientes casos que el país ha enfrentado ya que salió de la Unión Europea. Su composición del legislativo es el Parlamento del Reino Unido. Las principales fuerzas políticas es el Partido Conservador del Reino Unido y Partido Laborista del Reino Unido. El PIB per cápita es de 39.899, mayor que Honduras y mayor que el de Italia. La moneda es la libra esterlina. Este país nunca ha cambiado su moneda aún cuando era parte de la Unión Europea, que la moneda común es el euro. Este país nunca cambió su moneda. Los principales productos de exportación son los manufacturados, combustibles, productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco. El mercado laboral es Alemania, Estados Unidos, China, Francia y Holanda. Puede decirse que también se vio afectado en el Brexit, ya que la Unión Europea era su mercado laboral principal, pero el país ha podido salir adelante. Su Producto Interno Bruto es extremadamente elevado y en comparación a Honduras es nada, Honduras. Hacen uso de la energía eléctrica y la energía renovable y
Casi 25 millones de habitantes tienen acceso a Internet. Muchísimo más que Honduras, pero también, como anteriormente dije, radica bastante en el número de habitantes. El idioma oficial es el inglés, pero también en Escocia se habla escocés, en Gales se habla el gales e irlandés en Irlanda. La religión en su gran mayoría es el cristianismo, pero también se derivan otras ramas. Las minorías étnicas son ancalites, bíbrocos, caerini e icenos. Historia de Reino Unido, que es bastante rica. En los años de posguerra, gran parte de las colonias británicas consiguen su independencia y el país se ve obligado a cambiar el papel en el contexto mundial, aunque sigue siendo un país rico e influyente, pero ha dejado de ser una superpotencia. En 1991 el Reino Unido fue el principal aliado de los Estados Unidos en la guerra de liberación de Kuwait contra las fuerzas iraquíes. Participó nuevamente en las invasiones de Irak y Afganistán en 2001, junto con España igual, campañas que demostraron su intención de convertirse nuevamente en un actor importante del escenario internacional. La Alianza contra el Terrorismo Global ha expuesto al Reino Unido a los atentados del 7 de julio del 2005, fecha en que un grupo fundamentalista islámico hizo estallar 4 bombas en Londres y provocó la muerte de 50 personas. El 29 de marzo de 2017, tras conseguir la aprobación del Parlamento británico, el Reino Unido comunicó al presidente del Consejo de la Unión Europea su intención de abandonar la Unión Europea tal como establece el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Actualmente, la ministra Theresa May hizo oficial la salida de Reino Unido del Brexit. Suecia. Suecia limita al norte con Noruega y Finlandia al este con el Golfo de Botnia, al sur con el Mar Báltico y al oeste con el Mar del Norte y Noruega. Su capital es Estocolmo, que es bellísima, como se puede apreciar en la imagen. El país tiene una población de 10 millones de habitantes, un poco mayor que la de Honduras, y el gentilicio es el sueco o sueca. La división territorial está compuesta por 21 provincias administrativas con un total de 290 municipios. La extensión territorial es mayor a la de Honduras y es de 447.435 kilómetros cuadrados. La forma de gobierno es una monarquía parlamentaria. El rey es Carlos XVI Gustavo y el primer ministro es Stefan Löfven. La composición del legislativo es el Parlamento de Suecia y sus principales fuerzas políticas son el Partido Socialdemócrata Sueco, Socialdemokraterna y el Partido Moderado Moderaterna. El PIB per cápita es de 51.599, que sobrepasa a los dos países que anteriormente mencioné, bueno, a los tres que fueron miembros de la Unión Europea, como ser España, que aún es Italia e Inglaterra o Reino Unido, que lo fue. Y el PIB per cápita es más elevado que estos países y obviamente muchísimo más elevado que el de Honduras. La moneda es la corona sueca. Los principales productos de exportación son el hierro, acero, madero, pulpa y productos de papel, alimentos procesados, vehículos de moto. Y su mercado laboral es la Unión Europea, Noruega y todos sus países vecinos. Tiene un PIB per cápita elevadísimo, 510 mil millones, que no es mayor ni al de Italia ni al de Inglaterra, pero sí existe una mejor distribución en la riqueza en el PIB per cápita. Utilizan energía renovable y 3 millones y medio de personas tienen acceso a Internet, que es muchísimo más que a la de Honduras. Y eso que las poblaciones no son tanto la diferencia, ya que en Suecia solo es 1 millón más de habitantes que en Honduras. El idioma es el sueco, la religión protestantismo, catolicismo y judaísmo, y las minorías étnicas son kurdos, daneses, feroeses, noruegos e islandeses.
A principios de la década de 1990, como el resto de países occidentales, el país cayó en una crisis fiscal. La respuesta del gobierno conservador fue reducir los gastos e instituir una serie de reformas para impulsar la competitividad, entre los que se encontraban reducir el estado de bienestar sueco y privatizar bienes y servicios públicos. Las reformas le permitieron entrar en la Unión Europea, a la cual Suecia pertenece desde el 1 de enero de 1995, aunque sin adoptar el euro, pues decidió mantener la corona sueca como su moneda nacional, al igual que Inglaterra. Actualmente es uno de los países con más alto índice de desarrollo humano, encontrándose entre los 20 economías más grandes del mundo. También suele participar en operaciones militares internacionales, incluyendo la guerra de Afganistán, donde las tropas suecas están bajo el mando de la OTAN, y en la Unión Europea apoyando operaciones de las fuerzas de paz en lugares como Kosovo, Bosnia, Herzegovina y Chipre.